nosotros no curamos, nosotros aquí no atendemos pacientes. ¿Qué pensaría uno de un lugar así? Debería cerrar, eso debería cerrar. Un hospital existe para atender enfermos. Eso es la lógica. Eso es como una gasolinera, ¿para qué está? Para echar gasolina. De la misma manera, mis hermanos, una iglesia que no hace discípulo es una iglesia que no tiene razón de ser. Una iglesia que no hace discípulos es una iglesia que no tiene razón de ser. Cristo dice, antes de su partida en la gran comisión, ¿saben qué es la gran comisión? ¿Alguien aquí no sabe lo que es la gran comisión? Porque a lo mejor estoy hablando y dando cosas por sentado. ¿Qué es una comisión? Una encomienda, un mandato que se nos da. Entonces, el mandato que Cristo nos dio a nosotros los creyentes antes de ascender al cielo, ¿cuál fue? Predicar el evangelio. Pero en Mateo ni siquiera se habla de predicar el evangelio. Hacer discípulos, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decíamos la semana pasada que eso significa que un nuevo converso, un nuevo creyente, debe sumergir su identidad en el Dios trinitario. Eso es hacer discípulo. Y también dice el texto, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Así que esa es nuestra responsabilidad como iglesia, hacer discípulos. Un discípulo en la Biblia es alguien que sigue la vida y la enseñanza de otra persona. Nosotros tenemos discípulos en la Biblia, por ejemplo, de Juan el Bautista. Tenemos los discípulos del Señor. Pablo tuvo sus discípulos también. Es un mandato que la palabra de Dios nos manda a ser seguidores de Él. Nosotros estamos en este mundo con esa encomienda, con ese mandato de parte de nuestro Dios. Así que como seguidores de Jesús, nosotros debemos tener el mismo interés que tiene nuestro Señor de que nosotros hagamos discípulos suyos. Ir y hacer discípulos, dice nuestro Señor, en todas las naciones. Y a esa tarea de hacer discípulos, ¿verdad? Es lo que llamamos discipular a alguien. Cuando hablamos de que estamos discipulando a alguien, mis hermanos, eso significa de que estamos inmersos en esa tarea de enseñar a una persona todo lo que Él os ha mandado. Estamos transmitiendo la misma vida de Jesús a través de nosotros a otra persona. Ese es nuestro llamado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber quién es un discípulo de Cristo? ¿Cómo identificamos una persona, un discípulo de Cristo de uno que no es discípulo? Porque eso es importante. A la hora de tú discipular a alguien, tú tienes que estar consciente de que esa persona es un seguidor de Jesús, que es un creyente, que alguien que se ha entregado a Cristo, que se ha convertido. ¿Cómo podemos identificar un verdadero discípulo? ¿O cuáles son las marcas o las características de un discípulo? Bueno, en la Biblia, un discípulo es alguien que responde al llamado de Cristo. En Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20, cuando Cristo le dice a los discípulos, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres, dice que ellos, dejando las redes, le siguieron. Ellos respondieron
al llamado de Cristo. Así que una marca, una característica de una persona que se llama discípulo de Cristo es que ha obedecido a este llamado de Cristo. Él sigue a Cristo, él ha dejado todo para seguir a Cristo. En segundo lugar, un discípulo de Cristo es alguien que tiene un deseo en su corazón de conocer a Dios. Él tiene deseo de conocer a Dios más y más en su vida. Como dice el profeta Jeremías capítulo 15, versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Dice la palabra de Dios también que nosotros debemos desear como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada. Así que un discípulo de Cristo es alguien que anhela conocer a Dios. Es alguien que anhela su palabra. Alguien que está interesado por aprender de la doctrina de Dios, no solamente por conocer acerca de Dios, sino por conocer a Dios. Tercer lugar, un discípulo verdadero es alguien que tú puedes identificar en su vida que ha habido una separación entre su vida anterior y su nueva vida. Hay un rompimiento con la vida de pecado. Hay un rompimiento con el mundo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Otra cosa es que un discípulo de Cristo es alguien que se disciplina, se autodisciplina para seguir a Cristo. De manera que en la vida de un discípulo de Cristo nosotros vamos a observar que él comienza a practicar disciplinas espirituales. Él entiende que él no puede vivir la vida cristiana si él no está muriendo constantemente a sí mismo. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando escribe a los Corintios, la primera carta, capítulo 9, él dice que acerca de sí mismo, que él es como un corredor en la carrera. Y se describe a sí mismo también como alguien que boxea, como un boxeador. Y él dice que como él está en una pelea cuerpo a cuerpo con el pecado, o como si él estuviese en una carrera, él dice, yo disciplino mi cuerpo. Yo me disciplino a mí mismo, golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. De manera que un discípulo del Señor es alguien también que entiende la seriedad de la carrera que él está corriendo, que él ha emprendido. Y él, por lo tanto, se disciplina a sí mismo. Ningún atleta se presenta a la carrera sin entrenar, sin dedicarse de manera seria a esa carrera que él tiene por delante. Entonces, un discípulo es alguien autodisciplinado que quiere ver en su vida los frutos del Espíritu. Es alguien que quiere vivir para la gloria de Dios y por lo tanto él entiende que el mundo es una amenaza real, que él necesita morir a sí mismo. También un verdadero discípulo es alguien que tiene un deseo genuino de buscar y motivar a otros discípulos. Él no está contento solamente con que Dios lo ha salvado, sino que él tiene un deseo ferviente de buscar y motivar a otros creyentes. Eso lo vemos en la vida de la iglesia, al inicio de la vida de la iglesia. Cuando estaban todos los creyentes juntos,
dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los creyentes estaban constantemente animándose unos a otros. Ellos se buscaban, como dice también en Hebreos, que lo vamos a ver más adelante, Hebreos capítulo 10. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. De manera, mis hermanos, que un discípulo genuino es alguien que quiere discipular a otro, quiere transmitir a otros lo que Dios está haciendo en su vida. Y un discípulo genuino también, mis hermanos, es alguien que tiene pasión por el evangelismo. Él está en sintonía con Dios en el sentido de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Él abraza esa realidad que la Biblia nos presenta de que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Él abraza esa realidad que dice las Escrituras de que ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Entonces un discípulo genuino es eso. Es alguien también que persevera en los caminos del Señor. De manera, mis hermanos, que esas son las características que la Biblia nos presenta de un discípulo, de un seguidor de Jesús. Ahora, en segundo lugar, ¿cuál es el contexto ideal donde nosotros podemos llevar a cabo esa tarea de discipulado? La iglesia. La iglesia, el autor del material que yo le envié, dice que la iglesia es como un invernadero. Un invernadero que Dios ha construido para hacer crecer y cultivar discípulos de Cristo para la gloria de Dios el Padre. Él dice lo siguiente: todo creyente es llamado a la obra del discipulado. Algunos serán llamados a predicar, solo algunos dirigirán alabanza pública o enseñarán en grupos grandes. Sin embargo, todo cristiano es llamado por Dios a contribuir en la obra de la iglesia de hacer discípulos a través de relaciones deliberadas y mutuamente motivadoras. El discipulado individual no debe ser visto como algo diferente de la obra mayor de la iglesia local. Y el autor dice: todo lo que nosotros hacemos en la iglesia tiene el propósito de discipular. Cuando el predicador se para en el púlpito, nos está exhortando a vivir como Cristo, a ser como Cristo, a conocer a Cristo. Cuando cantamos alabanzas juntos, cuando las escrituras son leídas, cuando nosotros tenemos oportunidades de servir juntos, todo eso, mis hermanos, tiene que ver con discipulado. Todas las cosas en las que tú puedes involucrarte aquí en la iglesia, eso es discipulado, pero en un sentido, vamos a decir, general. Pero de manera particular, en esas actividades que nosotros vemos aquí, no todo el mundo está involucrado. Solo un hermano predicó esta mañana, solo uno dirigió, solo el grupo de alabanza participó. El resto estábamos recibiendo, estábamos siendo ministrados, ¿verdad?, por estos hermanos. Pero todos nosotros en conjunto estamos llamados, mis hermanos, a desparramar, a extendernos unos a otros, de manera que estemos en una constante tarea, como estaban los primeros creyentes, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan,
en las oraciones, todos juntos. Es una tarea en la que cada creyente no puede sentirse, no, ya yo fui a la iglesia y cumplí. No, mis hermanos, es que Dios no nos ha llamado a eso, a una mera tarea de cumplimiento porque yo vengo al culto. Dios te está llamando a una relación. Ser cristiano tiene que ver con una relación que nosotros tenemos con Dios y con su pueblo. Con Dios y con su pueblo. Entonces, si nosotros no estamos desarrollando esa relación, y ya vimos la semana pasada el problema de muchos hermanos, esa privatización de la fe, en la que muchos creyentes creen que su fe es algo privado entre ellos y Dios. No, mis hermanos, tu fe tiene que ver con una relación con Dios y una relación con su iglesia. Con su iglesia, porque Dios está construyendo, Dios está edificando un pueblo. Nosotros somos un cuerpo, nosotros somos una familia y Dios está edificando ese pueblo, esa familia, y eso somos todos nosotros. Dios no te ha llamado a ti de manera particular. Sí te ha salvado, pero cuando Él te salva te inserta en la iglesia. Y nosotros necesitamos entender eso. La iglesia es como un invernadero donde nosotros vamos a producir en la medida que ponemos en ejercicio los dones que Dios nos ha dado. Tercer lugar, ¿qué es discipular? ¿Qué es discipular? Me encanta cómo el autor lo define. Dice, una manera de definir la obra de discipulado es, y esto aprendámoslo, hermano, la exhortación intencional de cristianos fundamentada en relaciones deliberadas de amor y entrenamiento en la palabra de Dios. ¿Qué es discipular? Es la exhortación intencional de cristianos fundamentada en relaciones deliberadas de amor y entrenamiento en la palabra. Eso es. Relaciones intencionales. En primer lugar, según esa definición, el discipulado bíblico es intencional y deliberado. ¿Qué entendemos por eso, por intencional y deliberado? Intencional, ¿qué? Tú tienes que hacer que eso suceda. Y deliberado, consciente que usted razonó eso, eso no fue que usted se levantó y usted arrancó. Mis hermanos, nosotros necesitamos entender que hacer discípulo no es algo que simplemente sucede. Hacer discípulo no es algo que va a caer de la mata. Como muchas veces nosotros decimos, el resultado, hacer discípulo es el resultado, mis hermanos, de cristianos que responden en obediencia al llamado imperativo de Dios. Cristianos que responden en obediencia al llamado imperativo de Dios. Y hacer discípulos, eso es un imperativo, eso es un mandato, como decíamos ahorita, ustedes mismos. El mandato de hacer discípulos no es solo una estrategia que soñamos para hacer crecer a la iglesia, hermanos, no. Es la obra principal que Dios le dio a su pueblo antes de ir al cielo. Mientras Él se prepara para volver desde la diestra del Padre. Dice Mateo 28, versículo 18, y se acercó Jesús y les habló diciendo, toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo, hermano, el que tiene la autoridad en todo el universo y en toda la tierra. O sea, fíjense que lo que el Señor está diciendo, el que tiene la autoridad en este mundo. O sea, usted no es que lo está mandando de que Donald Trump. No es que Abinader lo llamó y le dijo, fulano, mira, yo necesito que tú me hagas este mandado. No, mis hermanos. Cristo está diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El que tiene toda autoridad, entonces dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Mis hermanos, cuando nosotros no obedecemos como iglesia a ese llamado de Dios de hacer discípulos, es como si nosotros estuviésemos diciendo, tú no tienes autoridad sobre mí. Yo me voy a dedicar a cualquier otra cosa, porque tú no tienes potestad sobre mi vida. Recuerden, un hospital que no cura a los enfermos, ¿podemos llamarle hospital? No deberíamos. Una iglesia que no hace discípulos, hermano, mire, podemos ponerle a él letrero y dedicarnos a cualquier otra cosa. Colmadón. Mis hermanos, no estamos obedeciendo a Dios. No estamos cumpliendo con nuestra tarea. No estamos cumpliendo con nuestra tarea, con nuestra responsabilidad en este mundo. Cristo nos dejó aquí para eso. Si un hospital no cura los enfermos, que cierren eso. Que cierren eso. Entonces, si nosotros como iglesia, hermano, no tomamos en seriedad ese mandato del Señor de hacer discípulos, mis hermanos, no tenemos razón de ser. No tenemos razón de ser. Porque es un mandato del mismo Cristo resucitado. Porque Él pudiera salvarnos y llevarnos al cielo. Y ya. Te llevo a la gloria. Pero Él nos ha dejado aquí con una tarea, con una misión. Y hemos reducido, hermano, como decíamos la semana pasada, la salvación simplemente a los beneficios. El Señor me salvó. Yo voy para el cielo. Yo tengo mis pecados perdonados. Mis hermanos, ese encargo tiene que ver con hacer discípulos. Ese debe ser el enfoque de nuestro evangelismo. Hacer discípulos. Hacer discípulos. En Hebreos capítulo 10, el escritor a los hebreos le dice a los cristianos que reciben su carta, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjense cómo él dice, unos a otros. Esta motivación de la vida cristiana, mis hermanos, que se nos presenta aquí a través de las Escrituras, es una actividad obligatoria, una labor obligatoria del pueblo de Dios. No solo de algunos. No es la tarea exclusiva de los líderes de la iglesia o de unos cuantos hermanos de la iglesia, la de estimularnos unos a otros. No. Y estimulémonos unos a otros. Considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto no es simplemente algo que sucede, si es que sucede,
sino que el autor dice que nosotros debemos considerarlo. Tenemos que pensarlo. Tenemos que, en otra palabra, ahí cabe la palabra intencional, porque tiene que ver con provocarnos, con buscar ocasiones unos a otros para estimularnos en la fe. Para estimularnos en la fe. Así que eso tiene que ver con pensar, tiene que ver con crear estrategias, con trabajar deliberadamente con el fin de estimular a nuestros hermanos y hermanas para que puedan crecer en la fe. Hacer discípulos, mis hermanos, es una tarea intencional y deliberada. Porque nosotros muchas veces no estamos discipulando a otro creyente, mis hermanos, simplemente porque no estamos siendo intencionales. No estamos siendo intencionales. Y mucho menos estamos siendo racionales. No estamos considerando, no nos sentamos a pensar. Y decimos, mira, fulano o fulana, yo quiero discipular ese matrimonio. Yo quiero ayudarle. Ellos tienen muchas situaciones. Y nosotros podemos trabajar con ese matrimonio y ayudarle. O mire ese nuevo creyente o esa jovencita que tiene tal o cual necesidad. Mis hermanos, es que nosotros tenemos que tener los oídos puestos aquí en la iglesia. Tenemos que tener el corazón puesto aquí en la iglesia. Tenemos que tener los ojos puestos aquí en la iglesia para estar viendo cuáles son las necesidades de mis hermanos, para poder estimularnos. Y es una tarea que todos nosotros estamos llamados a hacer. Todos. Mis hermanos, pero lamentablemente hay una apatía que impera. La queja de todos los líderes de cualquier iglesia es la misma por todos lados. La gente tiene su proyecto de vida y la iglesia no es una prioridad en la vida de muchos de los miembros de la iglesia o de la gran mayoría de los miembros de la iglesia. Hay muchísimas cosas en la iglesia que están descuidadas. ¿Por qué? Lamentablemente, mis hermanos, porque la gente no está en eso de ser intencional, de que de manera deliberada trabajar con otros creyentes o en cualquier necesidad que haya en la iglesia. Segundo lugar, el discipulado, mis hermanos, es una tarea también relacional. Dios es un Dios relacional. Dios nos llama, cuando nos salva, nos llama a una relación con Él. De hecho, lo que nosotros vemos en las Escrituras, cuando Dios se revela, es Dios acercándose a su pueblo. Es Dios buscando intimidad con su pueblo. Así que el principal ejemplo de relación nosotros lo tenemos con Dios. Y eso nos enseña a nosotros que el discipulado no es meramente una transmisión de información. No consiste en eso solamente, mis hermanos. La iglesia está llamada a relacionarse unos con otros para añadir ese aspecto relacional en todo lo que hace. En todo lo que hace. Que nosotros podamos relacionarnos unos a otros. Que los demás hermanos puedan ver a Cristo en mi vida y que podamos tener relaciones profundas y auténticas entre nosotros los creyentes. Y el discipulado, mis hermanos, es la mejor manera en la que nosotros podamos crecer relacionalmente.
unos con otros. La mejor manera de tú relacionarte con alguien, con algún hermano de la iglesia. El discipulado bíblico también es amoroso, hermano. Y este es un punto que me fascinó por un texto de Primera Juan que el autor menciona, que es muy desafiante, muy confrontador. Nosotros, mis hermanos, no estamos llamados a una vida de iglesia fría, apática, sino que nosotros estamos llamados a amarnos de la misma manera en que Dios nos ha amado. Estamos llamados a entregar de forma deliberada nuestra vida para el bien espiritual de los demás, así como Cristo entregó su vida para nuestro bien eterno. Cristo lo hizo por nosotros, mis hermanos. Él cargó nuestro pecado como nuestro sustituto perfecto y nosotros no, en un sentido no podemos hacer eso. O sea, nosotros no podemos entregarnos en el sentido en que Cristo se entregó siendo nuestro sustituto perfecto. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros imitar a Cristo en esa entrega? Derramando nuestras vidas por el bien espiritual de los demás. Y mire el texto que el autor nos presenta, que es 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. ¿Qué significa, hermano, que Jesús puso su vida por nosotros? ¿Ya leyeron el material que le envié? Puede referirse a su obra redentora, ¿sí o no? Sí, pero debe significar más que eso. Porque como yo decía, hay un sentido en el que nosotros no podemos entregarnos como Cristo se entregó, porque nosotros no podemos ser sustituto perfecto como Cristo lo fue nuestro. Pero el texto dice que como Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Así que debe significar algo más, algo que nosotros como humanos podemos imitar, porque Él nos está llamando a imitar ese amor de Cristo. Debido a esto, mis hermanos, el autor nos está diciendo que como Cristo entregó su vida, también nosotros debemos entregar la nuestra por nuestros hermanos. Y a lo mejor el Juan está pensando en la manera que Cristo se entregó a ellos, a sus discípulos. Jesús entregó su vida, mis hermanos, por nosotros, para salvarnos. Pero Él se entregó también de manera real. Él se entregó también a sus discípulos. Él consumió su vida en el servicio a sus discípulos. Es más, en uno de los mayores momentos de presión, ¿qué hizo nuestro Señor? Tomó una toalla y un lebrillo y sirvió a sus discípulos lavándole sus pies. Así que Cristo fue un ejemplo de entrega, hermano. No solo por nuestro pecado, sino de entrega a los demás, de servicio a los demás. Sirvió a los demás sanando a los enfermos, resucitando muertos, predicándoles de cuánta manera Cristo
poner la vida. Entonces, el Señor nos llama, el discipulado, mis hermanos, tiene que ver con ese nivel de entrega a los demás, sirviéndoles. Y Cristo es nuestro mayor ejemplo. Él es nuestro mayor ejemplo. Así que nosotros no podemos estar satisfechos con una vida que simplemente se circunscribe a venir a la iglesia o en servir en algún ministerio, preparando algún programa, pero sin yo estar involucrado en esta tarea de discipulado. Es que cualquier cosa que nosotros hacemos, mis hermanos, tiene que ver con la finalidad es la gente. La finalidad son mis hermanos en Cristo. Es como yo puedo ayudarte a crecer, es como yo puedo suplir alguna necesidad espiritual o alguna necesidad física. Yo estoy llamado a servirte. Yo estoy llamado a entregar mi vida. Así como Cristo nos ha dejado ejemplo. Él entregó su vida, también nosotros debemos entregar nuestra vida por nuestros hermanos. Así de práctico es esto. Y cuarto, el discipulado bíblico implica entrenar en la palabra de Dios. A veces hay hermanos que son muy sociales y tienen esa facilidad de compartir con otros creyentes. Pero el hecho de que nosotros podamos invitar a cualquier otro hermano, reunirnos con ellos, dedicarle tiempo, mis hermanos, si no estamos pensando en su vida espiritual, ayudarle a crecer espiritualmente, no estamos cumpliendo con nuestra tarea, porque el mandato de nuestro Señor es que debemos enseñarles a que guarden todo lo que yo os he mandado, dice Cristo. Así que la tarea de discipulado implica entrenar a otro creyente para hacerle algún bien espiritual con la palabra de Dios. Lo necesitamos. Así que necesitamos entrenamiento en la palabra de Dios. Ese entrenamiento, mis hermanos, no puede estar en cualquier cosa. Lo que le enseñamos a la persona y le ayudamos a asimilar tiene que estar conectado con la palabra de Dios. Tiene que tener un propósito de transmitir la palabra de Dios. Si le enseñamos a la gente a depender de sí mismo o volverse a las cosas del mundo, nunca encontrarán a Dios. El discipulado debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, mis hermanos, lo que da vida. Por más sabio que sean mis consejos, mis hermanos, lo que va a cambiar a la persona no es mi sabio consejo, es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que trabajar en eso. Toda escritura, mis hermanos, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, como dice la palabra. Así que la forma más simple, mis hermanos, de hacer discípulos es la tarea diaria de enfocar a otros en la palabra de Dios. Necesitamos como iglesia una comunidad de creyentes que esté entrenándose constantemente en la palabra de Dios. Ahora, hermanos, tenemos que ser cuidadosos en eso porque nosotros pudiésemos dedicarnos a estudiar algún libro, ya sea de la Biblia o algún libro de algún autor cristiano,
Y si nosotros no nos enfocamos a que esas verdades bajen a nuestra vida, o sea, mira cómo esto luce en la vida diaria, cómo esto debe transformar tu matrimonio, cómo debe transformar mi matrimonio, y hacer una relación, hermanos, donde nosotros constantemente seamos desafiados a una aplicación en nuestra vida diaria de esas verdades que nosotros vamos. Porque recuerden que no es el conocimiento per se, como vimos la semana pasada. Si alguien sabe mucha Biblia, es el diablo y los demonios. Y los demonios creen y tiemblan. Así que esa palabra tiene que llegar a convertirse en acción en nosotros. Somos, hermanos, muchas veces especialistas, dejando la palabra de Dios en nuestra mente, pero en los problemas diarios que nosotros tenemos, no lo vemos reflejado. Cuarto lugar, el discipulado es como una tubería. Me gusta, el autor dice que el discipulado bíblico se parece mucho a lo que es una tubería. Los cristianos que se fundamentan en la verdad de Dios se encuentran en la posición de hacerle bien a los demás. Entonces, tú eres simplemente un conducto a través del cual fluye esa palabra de Dios hacia otro creyente. Y Dios te va a usar como si fuera una tubería para que a través de ti fluya. Y eso, hermanos, nos enseña algo, que no se trata de nosotros. No se trata de nosotros, se trata de la verdad de Dios, como ya decía. Tú simplemente eres el conducto, tú simplemente eres la tubería para que la palabra de Dios fluya hacia otra persona, y de igual modo para que de allá para acá también fluya y ambos sean edificados, ambos estén exhortando en la palabra de Dios. Y la tubería no tiene nada de qué enorgullecerse. La función de la tubería es simplemente estar en el lugar correcto, llevando la palabra de Dios hacia los demás. Dios quiere que nosotros seamos sus instrumentos para llevar su palabra a otro. Y en último lugar, el discipulado, mis hermanos, es un proceso, no un programa. Es un proceso, no un programa. Es un proceso de ser transformado a la imagen de Cristo. Cuando nosotros estamos pensando, mis hermanos, en un programa, completé la lección y ya. Y el hecho de que sea un proceso también nos ayuda a nosotros a no desesperarnos. El hecho de que esto es un proceso, hermano, nos enseña que es una tarea de toda la vida. Porque cuando nosotros vamos a llegar en esta vida al punto en que ya nosotros no necesitamos ser discipulados, ¿cuándo? Eso es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién puede decir que ya llegó ahí? No. Así que, hermanos, todos nosotros estamos en la necesidad de ser discipulados. Unos en una área, otros en otra área. Algunos tienen una necesidad más imperiosa que otros, pero todos, hermanos, estamos necesitados. Estamos necesitados de que alguien nos discipule, que alguien nos discipule. No es un programa, puede incluir la lectura de un libro,
sus discusiones. Puede ser una clase que tú decidas tomar, reuniones como muchas veces se programan, donde hay creyentes que deciden juntarse de manera semanal, quincenal o una vez al mes, dependiendo. Diferentes cosas, mis hermanos, que a veces se hacen, pero debemos recordarnos constantemente que no se trata de un programa. El discipulado, mis hermanos, es un proceso. Y eso significa que de una manera intencional tú vas desarrollando una relación intencional y amorosa con ese creyente para ayudarle a crecer en las áreas de la vida cristiana en la que ustedes estén trabajando. Eso es el discipulado. Eso es el discipulado. No debemos conformarnos con el programa. Nosotros no debemos conformarnos, por ejemplo, ya nosotros dimos una clase de discipulado aquí en la iglesia. Esto duró 10 semanas, duró 8 semanas. Ya tenemos gente listo no, mis hermanos. Esto es una tarea, tiene que ser el inicio de algo que debe prolongarse durante toda la vida de la iglesia. Tenemos que ser llamados a un despertar de que nosotros como iglesia somos una comunidad que nos necesitamos y que tú no puedes estar tranquilo, vivir tu vida cristiana tranquila o tranquilo si tú no estás haciendo discípulos, porque a eso es que Dios nos ha llamado. Así que necesitamos, por lo tanto, mis hermanos, ser intencionales. Necesitamos cultivar un discipulado relacional. Necesitamos desarrollar relaciones basadas en el amor y necesitamos entrenar a otros en la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos dé gracia para que eso pueda ser una realidad, para que eso no sean meras palabras, para que esto no sea una clase más, sino para que sea un desafío para que la vida de esta iglesia pueda cambiar. Si no estamos haciendo discípulos, hermanos, no tenemos razón de ser. Que el Señor nos despierte a una conciencia bíblica de la necesidad de hacer discípulos. Amén. No sé si Elpidio tiene algún comentario o algún hermano quiere finalmente.